Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. ¿Les gusta la comida? A mí me encanta la comida. Les voy a dar un poco de hambre. Estaba escuchando, más bien leyendo, la comida mexicana. Entonces quiero leer con ustedes algunas y quiero ver si es cierto. ¿Cuántas verdades son verdad? No, ¿cuántos puntos son verdad? Dice, en este mundo solo existen dos tipos de personas: a las que le gustan los chilaquiles aguados o crujientes, pero nunca término medio. Hace la mano quien le gusta los chilaquiles término medio. No sé ni siquiera cómo es eso. Medio crujientes, no sé. Dice, no hay persona que se libre de mancharse cuando come mole. Un mexicano que se respeta se mancha con el mole. No hay mejor taco que trae doble tortilla. No sé si es cierto. Para mí una tortilla es más que suficiente. Si no está como muy tortillesco el asunto. No pica es la mentira más grande de México. Pregúntenle a mi esposa y ella tiene convicciones pasionales acerca de esto. Sí, es cierto, ella dice que mentimos sobre eso. El guacamole con el hueso queda mucho mejor. Esa no la entendí. Con el hueso del aguacate como que estorba, no sé, el hueso de pollo, no sé. Yo lo como sin aguacate. Yo como guacamole sin aguacate. Yo como el guacamole sin hueso. Dice, el chilito que está en la parte de abajo de la bolsa de las papas, ves que le echas Valentina y limón, es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Sí, es cierto. Amén. Es imposible sacar de su envoltorio el mazapán entero. Eso es cierto. Es imposible. Yo en mi vida jamás lo he podido hacer. Si tú eres uno de esos, eres uno de los elegidos. Verdades de la comida mexicana. Sabes, el día de hoy quiero hablar sobre cuatro verdades de la fe cristiana. Y quiero que veas conmigo cómo estos versículos ilustran esas verdades. Fíjate, la primera, la fe verdadera nace en pruebas verdaderas. La fe verdadera nace en pruebas verdaderas. Fe verdadera produce humildad verdadera.
Fe verdadera produce humildad verdadera. La tercera, fe verdadera confía en el verdadero Salvador. Fe verdadera confía en el verdadero Salvador. Y la última, fe verdadera es el fruto de verdadera gracia. Fe verdadera es el fruto de verdadera gracia. Quiero que veas conmigo estos 4 puntos. ¿Se acuerdan la última vez que estábamos en Lucas? Jesús hablaba sobre que Él es la roca y bienaventurado aquel que construye en esa roca. ¿Te acuerdas? Y ahí Jesús, no sé si te acuerdas, te hizo una promesa que vas a experimentar torrente, que vas a experimentar la tormenta. Que el cristianismo no es la promesa de que uno ha de vivir una vida sin problemas. El cristianismo es la promesa de que en medio de esa tormenta, el cristiano está anclado en la roca y esa es la única posibilidad de poder sobrevivir el torrente. Ahora, nos va a hablar de un hombre que muestra una fe verdadera en una prueba verdadera. Jesús termina de hablar en ese pueblo, versículo 1, continúa, dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Sabes, este centurión estaba experimentando el torrente, estaba experimentando la tormenta y te diría, bienaventurados aquellos que experimentan el torrente. Bienaventurados aquellos que son probados. Las dificultades nos revelan la fe que tenemos. Y sabes, no hay excepción para ninguno de nosotros. Vamos a experimentar pruebas y esas pruebas revelan las convicciones que tenemos, las esperanzas que tenemos, dónde hemos cimentado. Y te diría, hermano, que para el cristiano es una bienaventuranza tremenda. Que tenemos la seguridad de Cristo, su perdón, su restauración. Y a veces nos manda pruebas que no entendemos y en esas pruebas nos revelan convicciones que no deberíamos de tener. Y sabes, en ese fracaso y en esa duda, el cristiano tropieza hacia adelante, hacia Dios y fortalece su fe. Y se deshace de las convicciones que no debería de tener y cimenta y fortalece las convicciones que solo la roca pueden sostener. Hay casos como estos donde las pruebas empujan a una persona a conocer a Cristo. Versículo 2, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Un centurión, era una persona bastante importante. ¿Sabes? Este centurión era un macho de espalda plateada antes de que los machos de espalda plateada existieran. ¿Sabes? Para ser un centurión tenías que haber sido probado en batalla. Tendrías que haber conquistado por lo menos una ciudad dirigiendo a tu ejército. Estabas a cargo de 100 soldados romanos. Ahora, los soldados romanos no eran como los policías de aquí de la ciudad de Jalapa. Eran personas probadas, curtidas. Eran personas que eran bastante respetadas, que habían ganado batallas tras batallas, que tenían una condición física impresionante, que eran elegidos por su sagacidad, por su inteligencia, por su fortaleza, por su resistencia. Y los centuriones eran aquellos que sobresalían de esos soldados romanos. Ya después, cuando vayas a tu casa, pones ahí en Google centurión romano y vas a ver el animalón que te aparece. Siempre es este tipo de hombre fuerte y tenía un casco especial grande y estaba siempre cargando armadura pesada. Y era este centurión que estaba a cargo de 100 soldados y era este centurión que era en suma respetado por el imperio romano. Este centurión obviamente no era judío, era extranjero,
Venía de naciones como las germánicas, como las fenicias. Se probaba por su inteligencia, por su capacidad, por su orgullo. Tenía bastante poder, tenía influencias. Para que te des una idea, una persona normal al día ganaba 75 denarios. Punto, imagínatelos en pesos, no sé, 75 pesos al día. Un centurión ganaba 7,500 denarios al día, 1,000 veces más que una persona normal. Esta persona era poderosa, respetada, se había probado en la batalla, era rico, con recursos. Pero este hombre estaba desesperado. Y me imagino que en toda la sagacidad y la fortaleza de este hombre había intentado de todo por conseguir lo que quería, porque estaba acostumbrado a hacerlo. Este hombre tenía muy pocas personas que le podían decir no. Y este hombre, me pregunto si estaba acostumbrado a recibir no como respuesta. Físicamente dotado, intelectualmente dotado, económicamente dotado. Sin embargo, se encuentra en una situación que está fuera de su control. Había ahí un centurión que tenía un siervo a quien él estimaba mucho. La palabra para estimar mucho es apreciar mucho. Y hasta este punto, hasta este versículo, no sabemos si esta persona estimaba mucho a su siervo simplemente como una herramienta de trabajo, o apreciaba mucho a esta persona como un ser humano, amándolo como un hermano, porque sabes, al siervo se le consideraba un esclavo. El siervo era contratado simplemente para ejercer una función. De hecho, hay un escritor, Séneca, si ahí después te da tiempo curiosar por el tiempo de Jesús, por el tiempo ahí de los filósofos griegos, y había esta declaración muy conocida en los romanos que si un siervo se te enferma, simplemente tienes que reemplazarlo. Eran desechables. Sin embargo, este hombre está desesperado porque este siervo, este esclavo, está enfermo y a punto de morir. No sabemos qué tenía este siervo. Mateo capítulo 8, en la historia paralela, nos dice que estaba postrado en casa con parálisis y sufriendo terriblemente. No sabemos si fue un accidente, no sabemos si fue una enfermedad, pero este centurión estaba angustiado de ver a esta persona sufrir. Era una situación grave, era una situación de vida o muerte. En el versículo 3 nos dice que oye hablar de Jesús y manda a pedir ayuda. Escucha hablar de Jesús, obviamente, por lo que había pasado anteriormente. ¿Te acuerdas en Lucas 4, cuando Jesús expulsa a un demonio? ¿Te acuerdas en Lucas 5, cuando Jesús sana a un leproso? ¿Y te acuerdas de todas las veces que Jesús estaba predicando y lo que estaba haciendo? Este centurión había observado a Jesús, sabía de qué era capaz, de lo que era capaz, sabía lo que predicaba. Oye hablar a Jesús y manda a pedir ayuda. Ahora, fíjate, hasta este punto hay preguntas que yo tengo. No sé si tú tendrías las mismas al leer este capítulo, pero ¿por qué este hombre está tan preocupado por un simple siervo? ¿Y por qué este hombre tiene que acercarse a Jesús? Obviamente es su último recurso. Mira, por ejemplo, Hipócrates, ¿te acuerdas de uno de los fundadores de la medicina racional, uno de los fundadores de la medicina moderna? Hipócrates está en 460 antes de Cristo. O sea que ya había un desarrollo en la medicina, en la herbolaria, ya había un desarrollo en la anatomía bastante ya avanzado para el tiempo donde estaba Jesús. No te pones a pensar que este hombre, con todos los recursos que tenía, ya había intentado conseguir a uno de los médicos más conocidos de esa ciudad. Vaya, no es fácil imaginarnos que este hombre con sus recursos había intentado lo que podía hacer. Tenía influencias,
tenía las palancas para poder hacerlo, los recursos económicos para poder hacerlo. Había en esta ciudad y en esta cultura gran creencia en magia, en diferentes dioses, en diferentes cultos. Me pregunto si este hombre, siendo un pagano de las naciones germánicas, de las naciones filisteas, habiendo convertido entonces en un romano, habiendo sido curtido en batalla, no habrá conocido tal vez de un mago, de un hechicero, tal vez de algo que pudiera ayudar a su amado. ¿Sabes? Pienso que sí. Y sin embargo, nada de eso había servido. Y este centurión entonces está ya en las últimas, ha intentado de todo. Y imagino que lo único que le queda es escuchar es intentar y acercarse con este Jesús. ¿Sabes? La fe verdadera crece, se revela en pruebas verdaderas. Y en la providencia y en la misericordia de Dios, muchos de nosotros hemos conocido a Jesús en pruebas verdaderas. Sabes, un día después, cuando tengamos tiempo, te cuento de mi testimonio y me aferré a Jesús en tiempos de prueba. Y después te contaré de cómo mi familia conoció a Jesús en tiempos de pruebas que parecían insuperables. Afortunado aquel que sufre porque su fe es revelada, es fortalecida. Me pregunto, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Cómo lo conociste? Sabes, tenemos esta alergia a dificultades en la vida y nuestra vida se resumiría en evitar a toda costa dificultades. Y sabes, si pudiéramos resumir la razón por la cual trabajamos, la razón por la cual hacemos esto o lo otro, sería prácticamente para muchos de nosotros para evitar dificultades, incomodidades, tal vez físicas, una casa más bonita, tal vez familiares, que el esposo, que la esposa no me den problemas, tal vez los hijos, aquí ten para que no te me enojes. Sabes, si te dijera que el cristiano no le teme a dificultades ni las busca, las recibe consolado y fortalecido de que Dios fortalece y revela su fe en esas pruebas. Y para muchos de nosotros es el nacimiento de una fe verdadera. Este centurión se acercó a Jesús solo mediante la prueba. Me pregunto entonces, ¿cómo conociste a Jesús y si fue tu último recurso? O si sigue siendo tu último recurso. Sabes, pensamos muchos de nosotros que conocemos a Jesús porque venimos los domingos a la iglesia. Sin embargo, nuestra vida se resume en evitar dificultades y cuando enfrentamos dificultades, Jesús jamás ha sido nuestro último recurso. Porque agotamos recursos que tenemos. Cuenta bancaria, ahorros, crédito Coppel, lo que tú quieras. Me pregunto, ¿has conocido a Jesús? Cuando lo conociste en medio de esa prueba. Fue tu último recurso. En verdad fue tu Salvador. Te arrojaste a Él esperando que te sostuviera y te demostró que te sostuvo. Y si es así, sigue siendo tu último recurso. Ve conmigo a la segunda. Fe verdadera produce humildad verdadera. Del versículo 4 al 6, entonces los líderes judíos se encuentran a Jesús. ¿Te acuerdas? El centurión manda a sus líderes judíos a que hablen con Jesús. Jesús entonces va con ellos a encontrarse con el centurión. Y en el camino Jesús se encuentra con otros siervos. Y esos siervos salen y tienen un mensaje del centurión. Versículo 6. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo.
Versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Quiero que te des cuenta de esto. Y cuando lo estaba leyendo me voló la cabeza. Un centurión, un macho entre los machos de Roma, un hombre con poder económico, físico, intelectual, muestra deferencia, respeto hacia Jesús. Y date cuenta, dice Señor. ¿Sabes esta palabra curios? Esta palabra denota reverencia hacia otra persona. Era como llamarle a una persona Señor, pero no solo Señor, sino te estás sometiendo a esa persona. Es por eso que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nosotros le decimos a Dios nuestro Señor. Y estamos reconociendo que Él tiene total autoridad y soberanía sobre nosotros porque Él es nuestro Señor. Ahora, esto es lo que me vuela la cabeza, que este hombre con tanto poder, en su momento de desesperación, llega a referirse a Jesús como Señor. Ahora, fíjate, este centurión era una persona romana. Este centurión había sido entrenado para discriminar, para oprimir a los judíos. Si te acuerdas, Roma había invadido Judea, había invadido Israel y ahora los israelitas estaban bajo la soberanía del emperador romano. ¿Te acuerdas? Era tanto el poder que tenía Roma sobre Judea que entonces si un romano, por ejemplo, iba caminando en la calle y entonces tenía una maleta, un saco, tenía algo que necesitaba hacer, una chambita que no quería hacer, tenía el derecho como romano para decirle a un judío simplemente porque era judío, hey, ven, cárgame esto. Es por eso, por ejemplo, que Jesús le dice a su pueblo en Mateo 5:41, si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, está hablando de este contexto, llévasela 2. El judío había crecido odiando a los romanos, deseando, soñando liberarse de la opresión romana. Los romanos habían crecido oprimiendo a los judíos, desdeñando, rechazando a los judíos como sucios judíos. Sin embargo, vemos a este centurión llamándole Señor a Jesús, mostrándole respeto, reverencia, subordinación. Y sabes, con esto, el centurión está reconociendo que no es como Jesús, que Jesús es más que el centurión no es capaz de hacer algo que solo Jesús puede hacer. Con esto, vemos la misericordia de Dios al llevar al centurión a un punto donde solo puede reconocer a Cristo como Señor. Y sabes, no lo he dicho ya en mucho tiempo, que Dios nos lleva a lugares que no queremos ir para producir en nosotros lo que no podemos producir por nosotros mismos. Déjame decírtelo otra vez, bienaventurado aquel que experimenta pruebas, porque en sus pruebas es entrenado, es fortalecido. Este centurión, me pregunto si el día de ayer habría reconocido a Jesús como Señor, lo dudo. Tenía todo bajo su control. Tenía ahorros, tenía salud, se sentía fuerte. Pero cuando ve a un amado enfermo, inválido, sufriendo, muriéndose, y sus recursos, su poder, sus títulos, sus ahorros no sirven absolutamente para nada, ha intentado de todo y nadie le puede resolver. Solo ahí puede reconocer a Jesús como Señor. Y date cuenta de la humildad de este centurión. Fíjate lo que dice: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Este centurión tenía a Jesús en un lugar tan alto que ni siquiera se sentía digno de recibir a Jesús en su casa. Ni que venga Jesús a mí, ni que yo vaya a Jesús, porque no lo merezco.
No merezco, Señor, ni que vengas a mi casa, ni siquiera, por eso versículo 7, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. No merezco estar delante de ti. Ni siquiera que vengas o que yo me presente delante de ti, no me lo merezco. ¿Sabes? Muy diferente una religiosidad meritocrática, una religiosidad de obras. Versículo 4. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia. Esta palabra rogaron con insistencia, con denuedo, insistieron demasiado. Es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 17, cuando describen a Onesíforo. Fíjate lo que dice: al contrario, cuando estuve en Roma me buscaron sin descanso hasta encontrarme. Estas personas hablaron con Jesús y le insistieron sin descanso. Y fíjate lo que le dijeron. Llegaron a Jesús porque los mandó el centurión, rogaron con insistencia, sin descanso. Y fíjate lo que dicen: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Si te das cuenta de lo que están diciendo, el centurión los manda y ellos le dicen a Jesús: oye, aguanta, ve con esta persona porque esta persona se lo merece. Y sabes, si lees con atención y conoces a Jesús, lees este versículo y no te queda más que decir: achis, achis, a ver, aguanta, ¿cómo está esto que se lo merece? Me pregunto la reacción de los discípulos de Jesús. Esta persona se merece que le concedas lo que te pide. ¿Ves el contraste del centurión? No merezco ni que vaya yo ni que tú vengas. No merezco estar delante de ti. ¿Sabes? Me recuerda la reacción de Pedro cuando conoció a Jesús como soberano. ¿Te acuerdas? Apártate de mí, Señor, porque soy inmundo. Apártate de mí porque no merezco estar delante de ti. Porque el evangelio nos muestra quién es Dios. Su perfección nos muestra nuestra imperfección. Su santidad nos muestra nuestro pecado. Su justicia nos muestra la abominación que somos delante de Dios, y su perfección nos muestra que todos nuestros mejores esfuerzos no son suficientes. Si has entendido el evangelio, si tienes una fe verdadera, no te queda de otra más que tener una humildad verdadera producida por el evangelio. Una humildad que reconoces que no mereces absolutamente nada de lo que Dios te pueda dar, más su justo juicio. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. ¿Por qué? Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. ¿Sabes que en la Iglesia Católica hay patrones de basílicas? Vas y das dinero y hacen un monumento, una basílica, y hay patrones de lugares, hay patrones de edificios, y estos patrones se cree, aquellos que auspiciaron algo, se cree que ahora tienen el derecho de recibir algo de Dios. Y sabes, en ese evangelio torcido que tenemos algunos de nosotros, pensamos que un edificio corroído, maloliente, ya putrefacto, puede compararse a la perfección y a la justicia de Dios. Y entonces yo pongo y coopero para una basílica, y ahora Dios necesita darme algo porque me lo merezco. ¿Será que esa basílica antigua es igual que la santidad de Dios? ¿Cuántas basílicas podremos comparar con la santidad de Dios, con la perfección de Dios? ¿Serán 5 basílicas? 5 basílicas y una parroquia, 2 parroquias y 5 basílicas. ¿Sabes? Muchos de nosotros confundimos nuestros esfuerzos con nuestra verdadera piedad. Estos hombres insistían delante de Jesús, se esforzaban.
Pensaban entonces que el esfuerzo ameritaba la bondad de Dios. Muchos de nosotros confundimos activismo cristiano con verdadera piedad y empezamos a convertirnos en patrones de actividades, de ministerios. Pensamos que ahora entonces Dios necesita darnos algo porque no lo merecemos. Y sabes, como te he dicho tantas veces, no me sorprende que es por eso que tantos de nosotros estamos amargados con Dios. Porque no hemos entendido que Él es el soberano y jamás lo hemos de domar a nuestras expectativas. Y que entonces, como el soberano, Él se ha de sentar en el trono hoy, mañana y pasado mañana y el próximo año y por la eternidad. Y nosotros jamás le habremos de decir al soberano qué se ha de hacer el día de hoy ni qué se ha de hacer el día de mañana, porque le construimos una parroquia. Este hombre se merece que le concedas lo que te pide. Señor, no merezco absolutamente nada, ni merezco ir y estar delante de ti, ni merezco que tú vengas. Pero fíjate la reacción de Jesús. Así que Jesús fue con ellos. Y yo leí este versículo y estaba confundido porque yo decía, híjole, este es el lugar para ver unas cachetadas santas de parte de Jesús. A ver, aguanta, que Él merece, a ver, ven, y vamos a componer tu teología. Sin embargo, fíjate cómo Jesús condesciende con ellos. Jesús va con ellos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho en el libro de Lucas? Dios cumple sus promesas. ¿Y te acuerdas cómo habíamos visto en el canto de María, cómo habíamos visto al principio del Evangelio, que Dios había de alcanzar a todas las naciones? Es Jesús en su misericordia alcanzando a personas marginadas, a paganos, a personas fuera del pueblo judío. Y sabes, entonces vemos que la fe verdadera nace en pruebas verdaderas. La fe verdadera produce humildad verdadera. Vamos con el tercero. La fe verdadera confía en el verdadero Salvador. Fíjate, entonces ahora el centurión continúa con el mensaje, versículo 7. Pero ahora es solo una palabra que digas. ¿Te acuerdas cuando dice, no soy digno de que vengas, ni soy digno de ir hacia ti? Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora date cuenta que el centurión confía y cree en la autoridad de Jesús. Date cuenta que dice con una sola palabra. Con una sola palabra que digas, vaya, no es necesario tanta cosa, tanto humo, tanto espectáculo. No hacen falta rituales, no hacen falta enmiendas, no hacen falta plegarias, no hacen falta sacrificios. Con una sola palabra que digas, porque yo sé que tú tienes autoridad. Yo sé que con una sola palabra puedes hacer tu voluntad porque eres Señor. Todo está bajo la autoridad de Jesús, toda enfermedad, toda posesión, toda maldición. Y sabes, el cristiano está tan libre de cualquier superstición, de cualquier ocultismo, porque es el soberano quien está sobre todo. No son necesarias plegarias, hermanos, porque Dios ha de hacer su voluntad. No son necesarias enmiendas, porque nunca podemos merecer el favor de Dios. No son necesarios rituales, no son necesarios sacrificios, porque Cristo ya ha hecho todo lo necesario. Versículo 9, Jesús reconoce la fe del centurión. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Les dijo que ni siquiera en Israel ha encontrado una fe tan grande. Se quedó asombrado por la fe de este hombre. Con una sola palabra podría haber hecho lo que quería porque Él es el gran soberano. Y el centurión, un pagano, lo puede ver. ¿Sabes cuántos cristianos se confunden
y piensan que confían en el soberano y se siguen aferrando a sus plegarias, a sus rituales, a sus enmiendas. Y Dios en su gracia nos muestra que personas fuera de la iglesia pueden mostrar una fe verdadera porque confían en que el soberano puede hacer su voluntad con una sola palabra. Déjame terminar con el último punto. La fe verdadera es el fruto de la verdadera gracia. La fe verdadera es el fruto de la verdadera gracia. Vemos en el versículo 11 y 12, otra vez Jesús va a otro pueblo. Y en estos versículos vemos a una situación bastante triste. Jesús se adentra a este pueblo y ve una situación donde hay una procesión fúnebre. Y entonces, como funcionaban estos eventos, no había ataúdes como nosotros tenemos. No se esperaban a velar a la persona como muchos de nosotros lo hacemos. No había cámaras donde se podrían guardar a los cadáveres y entonces para evitar obviamente la putrefacción del cuerpo se tendrían que haber enterrado los cuerpos en el mismo día. Todo era hecho en el mismo día y todo era bastante dramático, como te imaginarías. No había ataúdes, lo único que hacían era vendar al cuerpo de esta persona a una tabla. Y entonces la procesión era prácticamente cargar esta tabla donde estaba este cuerpo y llevarlo afuera de la ciudad donde habría de ser enterrado. Ahora, usualmente el papá y la mamá estaban siempre cuando había un infante, un hijo, habría de ser enterrado. Los familiares estaban alrededor del cuerpo, la mamá y el papá estaban al frente. Sin embargo, se nos dice que esta era una viuda. Y era una viuda obviamente porque solo había una mujer en toda esa procesión fúnebre. No había familia que estuviera con ese cuerpo. Ahora fíjate, para que una viuda quedara sin familia era lo peor que le podría haber pasado a una mujer, porque significaba que quedaba abandonada a la deriva sin tener ninguna promesa de recursos. Y esta mujer entonces, ya me imagino en edad avanzada, no tenía las fuerzas para estar trabajando, para poder producir algún bien. Y entonces dependía del trabajo de su esposo o de sus hijos. Pero si no tenía esposo, no tenía esposa y no tenía hijos, entonces esta mujer estaba desamparada. Y era la situación entonces que Jesús se encuentra en este momento. Al ver el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿No te parece algo banal? Algo insensible a primer plano. No llores. Está en medio de enterrar a su hijo. Llorar es lo esperado, ¿no te parece? Sabes, para cualquier otra persona esto sería banal, sería insensible, pero no para Jesús, porque Jesús es capaz de entregar sus promesas. En el capítulo 11 de Juan es lo que le dice a las hermanas de Lázaro: no lloren. Ahora se lo dice a la viuda: no llores. En versículo 14, entonces se acercó y tocó el féretro. Esto era algo que lo condenaba como impuro. Y es tanto el asombro de esta gente que la procesión fúnebre se para. Acaba de tocar entonces algo impuro y según Números 19:11 lo rinde entonces impuro. Todas las personas trataban de evitar el cadáver. Sin embargo, Jesús llega, se acerca, toca el cadáver. Los que lo llevaban se detuvieron, versículo 14. Y Jesús les dijo: joven, date cuenta que le habla al muerto, muestra su autoridad como Señor, muestra su autoridad como soberano. Joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar, y luego Jesús se lo entregó a su madre. Con una simple palabra, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que había dicho el centurión? Yo sé que tú eres capaz de hacerlo con una sola palabra, sin tanto espaviento, porque eres el soberano y tu poder radica en tu palabra. Y no hay nadie que se merezca absolutamente nada del soberano, pero el soberano en su misericordia hace lo que le plazca por su pueblo.
El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Es lo mismo que vemos, ¿te acuerdas con la hija de Jairo en Marcos 5? Es lo mismo que vemos con Lázaro en Juan capítulo 11. Es lo mismo que vemos con el centurión. Un hombre alejado de Dios. Un hombre llevado al dolor y a la desesperación para producir fe en su corazón. Un hombre muerto. Un hombre sin merecerse absolutamente nada de Dios. Como el hijo de la viuda. Como la viuda. Sin embargo, Dios lo hace porque puede y porque quiere. Versículo 16, todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en la ayuda de su pueblo. Dios ha venido a la ayuda de su pueblo. Te hago una pregunta, ¿Dios ha venido en tu ayuda? En otras palabras, ¿te ha dado una fe en medio de las pruebas? ¿Te ha dado humildad en medio de esas pruebas que producieron fe? ¿Esa fe te apuntó al verdadero Salvador? Si es así, hermano, esa fe es producto de verdadera gracia. Porque estabas muerto, como el centurión, como la hija, como el hijo de la viuda. Sin embargo, Dios te llevó a un lugar que no querías ir para producir en ti lo que no podrías producir por ti. No por mis obras, no por mis propias obras mi mal he de expiar. Tan torpe soy, tan débil, que ni sé principiar. Mas sé que cuando Cristo a muerte se entregó, en pro de mí completa la redención quedó. No tuve que buscarle yo, pecador ruin, sino que Él buscóme y me encontró por fin. Con amor me dijo el Padre, al Hijo dio, y por la cruz completa la redención quedó. No por rezar sin tregua el cielo he de alcanzar, ni a fuerza de dinero la salvación ganar. Cristo es quien me salva por lo que Él ya padeció, pues por su cruz completa la redención quedó. Padre, gracias, mi Dios, por lo que has conseguido por nosotros.